Queridos oyentes de Radio Sefarad, una semana más entramos con Israel Winicky en los micrófonos de Radio Sefarad para poner en marcha este Por Israel en Voz, el programa que semanalmente dirige nuestro colaborador desde Israel. ¿Qué tal, Israel Winicky? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, continuamos esta nueva semana celebrando Pesaj. Y durante estos días festivos, tanto para cristianos como para judíos, tenemos que hablar de unos atentados que se han producido en Sri Lanka precisamente en estas fechas tan marcadas. Unos atentados que dejan 290 muertos hasta el día de hoy, más de 500 heridos. Es una catástrofe. Es una catástrofe anunciada. ¿Por qué digo anunciada? Desde los años 80 hubo voces que alertaron al mundo. Nadie quiso oír esas voces. Comenzaron atentados, por ejemplo, atentados en el primer atentado contra las Torres Gemelas en el 93, llevado a cabo por Al Qaeda, o los atentados en Buenos Aires, llevados a cabo por Hezbollah, los atentados llevados a cabo en Líbano, por ejemplo, el doble atentado suicida contra el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut, que causó 241 muertes. Y todo el mundo decía, no, es algo pasajero, es algo que va a pasar, es algo que va a pasar. Hubo atentados contra embajadas estadounidenses, es contra Estados Unidos, ya va a pasar, contra nosotros no es. Ataques de chechenos, bueno, es un asunto interno de Rusia. No, Europa, América, Oceanía, el Extremo Oriente están invadidos por grupos fundamentalistas islámicos que hacen un culto de la muerte. Yo estaba viendo los otros días un video tomado un español hablando con árabes musulmanes. Y los árabes musulmanes le decían, estamos cansados de ustedes, los españoles. Sí, no los queremos ver. Déjennos tranquilos, vivir a nuestra manera. Pero ese video fue filmado en Madrid, España. Y en Gran Bretaña, los musulmanes que dicen que ellos van a imponerse por el número y van a usar la democracia para tomar el poder. Y en Francia, que llevan a cabo atentados, y en Sri Lanka, y en Israel, y en Estados Unidos, y en Australia, y entran en Alemania en una iglesia. Perdón que hable en forma tan desconectada, pero estoy indignado. Entra un fanático el domingo de Pascua en una iglesia y empieza a tirar fuegos artificiales que provocan heridas al grito de Allahu Akbar. No digo que todos los musulmanes son culpables, pero si yo hago una comparación histórica, en la Alemania nazi, no todos los alemanes eran responsables de los crímenes, pero eran cómplices por el silencio. Y así ocurre con las comunidades musulmanas que no son extremistas, son cómplices de los extremistas con su silencio. Y es hora de que de una vez por todas abran los ojos. El enemigo lo tienen en casa. Acá en Israel sabemos cómo lidiar con los extremistas. Europa todavía tiene miedo de lidiar con ellos. ¿Cómo puede ser que barrios enteros de París sean copados por los musulmanes y la policía no se atreva a entrar? ¿Cómo puede ser que en ciudades europeas
prefieran no poner en Navidad el clásico arbolito para no ofender a los musulmanes. ¿Cómo puede ser que la ciudad de Malmö, en Suecia, haya sido tomada por los musulmanes? Abran los ojos de una vez por todas. Tienen un cáncer dentro. Libérense de él. No digo una cacería de brujas contra todos los musulmanes. Libérense de los imanes extremistas. Libérense de todos los yihadistas. Son un peligro para ustedes, para sus esposas, para sus hijos y para toda la cultura occidental. Libérense de ello y ayuden en la lucha contra el extremismo islámico en todos los países del mundo. Nos trasladamos, sí, después de este primer comentario del programa, a Israel directamente. Vamos a hablar de Bibi Netanyahu. Sí, resulta que Israel recauda impuestos para la autoridad palestina. Impuestos de ventas, de exportaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora por una ley de la Knesset se deduce de esos impuestos los sueldos de los terroristas presos y las pensiones de la familia de terroristas muertos que la autoridad palestina solía pagar. Por supuesto, gran griterío por parte de Abbas y que va a seguir pagando esos sueldos, pero para eso cortó las subvenciones para la salud, cortó sueldos de personal. Entonces, ¿qué ocurre? Esos gritos de Abbas llegaron a la Unión Europea y la señora Mogherini, muy suelta de cuerpo, dijo que es ilegal que Israel retenga ese dinero. Y Macron, el gran presidente francés, le dijo directamente a Netanyahu que le pague ese dinero a la autoridad palestina, porque no puede ser que lo priven de ese dinero. ¿Cuál fue la respuesta de Netanyahu? Señor, usted no venga a darnos clases a nosotros. Mejor dígale a los palestinos que no utilicen ese dinero para pagar salarios de terroristas o pensiones a familias de terroristas. Es cómico. Si están presos es porque mataron israelíes o quisieron matarlos. Si murieron fue por atentados suicidas. El gobierno palestino, la autoridad palestina, paga sueldos. Muy bien, Israel tiene todo el derecho del mundo a retener el dinero de esos sueldos de los impuestos palestinos. ¿Por qué van a pagar con el dinero que les da Israel a esos terroristas? Y la Unión Europea que abra los ojos de una vez por todas. Sigan regalando dinero. Sigan regalando dinero a los palestinos para que vaya al terror. Pasemos al último tema de hoy. Hablemos del gueto de Varsovia. Cuéntanos, Israel Winicky, porque en estos días en los que hemos y continuamos celebrando la festividad de Pesaj, se cumplió ya el pasado 19 de abril un aniversario, ¿no? El de el levantamiento, la rebelión de los judíos en el gueto de Varsovia. Sí. Hay que empezar diciendo Polonia, antes de la Segunda Guerra, tenía una de las poblaciones judías más grandes de Europa. 3,5 millones de judíos. Cuando los nazis conquistan Polonia, comenzaron las persecuciones contra estos judíos. Al principio era en forma, ¿cómo podríamos? Voy a emplear una palabra que no me gusta mucho, pero es la que más se ajusta. En forma artesanal. Fusilaban a un par de judíos acá, mataban a otro par de judíos por allá, ahorcaban.
no era algo organizado. Ahora bien, en 1940 se empezaron a establecer los guetos. Tomaron grandes ciudades y ahí comenzaron a establecer a todos los judíos de los alrededores en determinados barrios, lugares muy pequeños donde hacinaban a cientos de miles. El más grande de todos esos guetos fue el gueto de Varsovia, donde llegó a haber 500.000 de personas. Por supuesto, epidemias, hambre, trabajo esclavo, porque muchas empresas alemanas se establecieron en el gueto y usaron el trabajo esclavo. Y después de la conferencia de Wannsee, comenzó lo que se llama la liquidación del gueto de Varsovia. Empezaron a llevarlos al campo de la muerte de Treblinka. 6.000 judíos por día tenían que partir. Para ello, los alemanes utilizaban, por un lado, a la policía judía del gueto. En cada gueto establecían una policía judía. Y la autoridad de Adam Cherniakov, quien era el presidente del Judenrat, del Consejo Judío de Gobierno del gueto. Cherniakov, cuando se enteró lo que estaba pasando con la gente que él enviaba, se suicidó para no seguir siendo cómplice de los alemanes. Las deportaciones siguieron. Uno de los episodios más dolorosos fue cuando deportaron a los huérfanos de los orfanatos de Janusz Korczak, el doctor Janusz Korczak, que eran 200 niños llevados al campo de Treblinka para la muerte. Y con ellos fue Korczak, y con ellos fueron sus enfermeras. Se cuenta que un oficial nazi que de niño había leído los libros de Korczak quiso salvarlo. Él se negó y fue con sus niños. Bueno, así llegamos a enero de 1943. Las deportaciones habían cesado. Quedaban 60.000 judíos en el gueto. El 9 de enero, Himmler ordena que se reanuden las deportaciones. El 18 de enero, las autoridades alemanas intentan deportar a la población judía restante, pero el movimiento clandestino que se había formado en el gueto, la organización combatiente judía, la organización combatiente judía y otros grupos expulsaron a los alemanes y empezaron a hacer una limpieza del gueto, eliminando a todos aquellos que fueron colaboradores de los nazis. No disponían de armas, disponían prácticamente fusiles viejos, una ametralladora, granadas, y habían hecho muchos cócteles Molotov, bombas incendiarias. Los alemanes se retiraron, solicitaron refuerzos, y el día 19 de abril de 1943, que era justamente la primera noche de Pesaj, los alemanes intentan liquidar el gueto y son expulsados por los combatientes. Durante casi un mes, la lucha continuó. Los alemanes utilizaron todos los medios a su alcance: bombas, bombardeos, artillería, tanques, lanzallamas,
llenaron de gases venenosos las cloacas para que la gente no pudiera escapar por ahí. Pero el 16 de mayo, Jürgen Stroop, que comandaba las fuerzas nazis, dijo que la batalla había concluido y volaron la principal sinagoga de Varsovia, la de la calle Tlomatsky. Se calcula que 7.000 judíos murieron en el ataque alemán. Otros 6.000 fueron quemados o se asfixiaron los búnkeres. Unos 40.000 fueron enviados a campos de exterminio. Pero hay dos cosas. Hubo grupos que lograron escapar por las cloacas y se unieron a los grupos partisanos en los bosques. Y hubo todavía, cuando estalló el levantamiento de Varsovia en 1944, todavía había combatientes judíos del gueto escondidos. Quiero decir con esto, que al narrar esto, que si bien ellos sabían que no iban a vencer, que no iban a poder derrotar, dieron una lección. Hay un viejo dicho: más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y aparte demostraron que si bien el pueblo judío dio grandes sabios, grandes rabinos, también dieron macabeos y a los resistentes de Metzadá. Y los del gueto de Varsovia fueron los nuevos resistentes de Metzadá. Que su recuerdo sea para bendición eternamente. Pues con nuestro recuerdo llegamos al final de este programa de Por Israel en Voz, un programa del que pueden conocer más a lo largo de la semana hasta que regresemos la próxima en la página web www.porisrael.org. Nosotros lo dejamos aquí. Allí, como les decía, pueden leer diferentes artículos relacionados con estas opiniones que Israel Winicky nos trae cada semana aquí a Radio Sefarad. Muchas gracias por hacerlo y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, hasta el próximo programa.